Luego de que ya hemos hecho nuestra primera aserción, recuerden que hicimos esto que después de hacer login tengo que entrar a la página inicial y me aparece esta palabra My Account. My Account, como les comentaba, me aparece cuando estoy ejecutando el navegador de test, que es el que viene con Playwright. Pero si yo abro en mi navegador normal, ahí yo tengo el idioma en español. Si ven que en el navegador de test en cambio se me abre en idioma inglés. Ahora vamos a ver cómo hacer eso acá en Visual Studio Code para que en una configuración de Playwright pues me salga en español. Voy a venir aquí donde dice Playwright config.ts y acá le voy a decir dentro de use, recuerden que esto habíamos hecho la configuración al inicio del curso. Aquí vamos a colocar el código para que me reconozca que es en lenguaje español. Entonces aquí lo que utilizo es que dice locale, dos puntos, ES. En este caso le digo que es español de España o podría utilizar algún otro idioma español que necesite. Pero en este caso con este me va a ir bien. Entonces voy a guardar los cambios. Si yo ejecuto ahora el test, voy a venir acá al test de login. Lo voy a ejecutar con la herramienta esta que habíamos configurado de Playwright. Entonces voy a ejecutar aquí este test. Voy a ejecutar mi test. Se empieza a ejecutar. Y ahora vamos a ver que me debería salir esto en lenguaje, veámosles que me debería salir en lenguaje español, ¿sí ven? Ahora ya me está saliendo en lenguaje español y ya llego acá. Ahora el test va a fallar, ¿por qué? Porque yo le había puesto acá que la palabra que espera es my account, ¿sí? Pero ahora tiene que decir mi cuenta. Entonces vamos a hacer ese cambio acá. Voy a guardar, voy a venir al navegador, lo voy a cerrar. Y vamos a lanzar la prueba nuevamente. Veamos que funcione. A veces he notado que se queda como en memoria la última configuración y me está tomando todavía en inglés, pero veamos a ver si es que ahora funciona. Entonces en este momento he arrancado el test, se va a empezar a abrir el navegador, se abre el navegador. Lo demás sigue funcionando igual, únicamente si ustedes se dan cuenta ahora ya estamos en idioma español. Y acá aparece mi cuenta y acá abajo ustedes pueden ver que el test ya ha pasado. Entonces con eso nosotros podemos ya tener configurado el idioma en español.